glóbulo rojo, ¿no? Aquí está el eritrocito. Tiene una forma de esfera indentada, es bicóncava. Tiene un diámetro de 7.2, 7.4 micrómetros y tiene un volumen de 90 femtolitros. 90 femtolitros es un promedio, pero el volumen es de 80 a 100 femtolitros. Ya, eso acuérdense. 80 a 100 femtolitros, anótenlo bien. Y se dice que cuando el valor es menor de 80 femtolitros, cuando el volumen es menor de 80 femtolitros, se habla que ese glóbulo rojo es pequeñito, entonces se dice microcito. Y cuando el volumen supera los 100 femtolitros, se dice que es macrocito. Entonces, cuando hablamos de volumen, estamos hablando de una constante eritrocítica que se llama volumen corpuscular medio. ¿Ya? Volumen corpuscular medio de 80 a 100 femtolitros, y volumen mayores de 100 se va a llamar macrocitosis. ¿Ya? Macrocitosis. Y justo nos va a servir también para clasificar las anemias, ¿no? Por ejemplo, la anemia microcítica, cuando es menor de 80 femtolitros, ¿no? Que es normal entre 80 a 100 femtolitros, ¿ya? FL es femtolitros. Su área de superficie es 140 micrómetros cuadrados, y este tiempo de vida es 120 días, eso sí, recuérdenlo también siempre, ¿no? La relación de área-superficie, esto es importante. Miren, dice, la forma del disco es bicóncava, está determinada por la relación entre el área de superficie de la membrana, o sea, de la área de superficie de la membrana, y el volumen citoplasmático interno. El área de superficie y el volumen citoplasmático interno, ¿no? El área de superficie, por eso dice SA y V. Área de superficie con el volumen citoplasmático, ¿ya? Ahora eso es importante. La relación área-superficie, volumen citoplasmático. Bien, entonces aquí vamos a verlo. Esta es una microfotografía y algunas formas diferentes, ¿no? Nunca olvidar, dice, la reducción en la relación área de superficie y el volumen citoplasmático, o sea, menos membrana citoplasmática, menos área de superficie para una determinada cantidad de citoplasma, de volumen citoplasma, produce cambios en la forma de los eritrocitos, ¿no? Puede haber, por ejemplo, esferocitos, estomatocitos, o sea, cambios en la forma de los eritrocitos, dejan de ser bicóncavos, ¿no? O sea, cambios en la relación entre el área de superficie y el volumen del citoplasma. Características únicas del glóbulo rojo. Tiene alta especialización. ¿Por qué? Porque tiene... Eso es lo que le diferencia, por ejemplo, del reticulocito. El glóbulo rojo, ¿en qué se parece al reticulocito? No tiene núcleo, ya, eso es uno, ¿no? ¿En qué se diferencia del reticulocito? Ya no sintetiza hemoglobina, ya no tiene mitocondrias, ya no tiene ribosomas, no, ya no tiene. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa? El glóbulo rojo se condenó solito, ¿no? Ya no tiene núcleo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se condena? ¿Por qué se condena? ¿Por qué se imaginan que se condena? ¿Por qué? Si no tiene mitocondrios, ¿se condena qué? ¿Qué? ¿A qué? A conseguir su energía por vía anaeróbica, o sea, a sufrirla más. Porque para tener mayor cantidad de ATPs, tienen que trabajar más. No, porque por vía aeróbica tendría mayor cantidad de ATPs con menos esfuerzo. ¿Y qué más? Y si no tiene núcleo, ¿qué sucede? A un tiempo
qué vida, pues no, como no se va a duplicar nada, ya también. Por eso es que tiene alta especialización, carece de núcleos, lisosomas, aparato de Golgi, mitocondrios, como consecuencias de su alta especialización. ¿No? Parece traumatólogo que no sabe de infección urinaria. ¿No? El traumatólogo no sabe de infección urinaria. Forma optimizada. Su configuración bicónica proporciona una mayor relación superficie-volumen, facilitando el intercambio gaseoso. Y miren esto maravilloso de su alta deformabilidad. Permite que los glóbulos rojos se plieguen y atraviesen capilares cuyo diámetro es más pequeño que el del propio eritrocito. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué propiedad se llamaba? ¿Se acuerdan? Exacto, ¿no? La propiedad geológica del eritrocito es adaptar su forma a diámetros más pequeños. ¿Para qué? Para poder, ¿qué? Pasar, ¿no? O sea, se adapta a sus formas, a diámetros más pequeños. ¿Ya? Composición de la membrana citoesquelética. Encargada de mantener la forma celular del citoesqueleto y regular las propiedades de la membrana para producir una membrana flexible pero mecánicamente resistente y estable. Puede saber al menos 1000 proteínas de membrana. Ahora vamos a ver algunas. Y aquí están algunas. ¿No? Tenemos varias cantidades de proteínas, entonces vamos a tener unas proteínas de membrana y vamos a tener proteínas que van a constituir lo que es el citoesqueleto. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Las proteínas, lo que es la membrana citoplasmática del eritrocito, tiene una membrana citoplasmática por lo general parecida a todas las membranas de las células, ¿no? Una bicapa fosfolipídica, ¿no? ¿Lo ven? Una bicapa fosfolipídica. Por eso hay fosfolípidos, colesterol. Pero, ¿qué tienen? Tienen, ¿qué? Proteínas. Tienen proteínas ancladas, ¿no? Tienen proteínas ancladas importantes, como la banda 3 y las glicoporinas. Hay otras, ¿no? Pero que vamos a reconocerla, la banda 3 y las glicoporinas, ¿no? En lo que es la membrana citoplasmática. Y por debajo de lo que es la membrana citoplasmática, vamos a tener a lo que es el citoesqueleto, que está formado por la alfa-espectrina y la beta-espectrina. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver con mayor cantidad. Que desde la membrana interna del modelo de fluidos, ¿no? Y la membrana del eritrocito, proteínas 52%, lípidos 40%, carbohidratos 8%. Y esto también es motivo, esto ha sido, por ejemplo, motivo de pregunta y motivo de confusión. Porque ¿cuál es el razonamiento que ustedes han tenido, por ejemplo? Entonces les he preguntado, no en este examen, sino en el cuarto examen, por ejemplo. Les pregunté en algún año, le decía la membrana, sabiendo que la membrana citoplasmática del eritrocito está formada, ¿por qué? Por una bicapa fosfolipídica, ¿cuál es el compuesto que tiene más? Se encuentra en mayor cantidad. Y como proteínas, lípidos, carbohidratos. ¿Qué hicieron? ¿Qué marcaron? Lípidos. ¿Ven? Moncayo más. Mirando ahorita marcó carbohidratos. No, mira, se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta cómo les puedes, o sea, por cuando tu concepto no es así claro. O sea, les pones algo que el distractor, ¿qué les dice el distractor? Les está diciendo que la membrana está formada pues por una bicapa fosfolipídica, ¿no? Les está diciendo que es una membrana fosfolipídica, ¿no? Pero ¿qué les está diciendo realmente? Pero
Es una granja única, pero ¿qué está mayor porcentaje tenemos de proteínas? ¿Ven? ¿Se dan cuenta, no? De nunca hay comer carbohidratos. Pero claro, obviamente esto en el primer examen no, pues, ¿no? En el primer examen sabían todas proteínas, pero en el cuarto examen se olvida, ¿no? Entonces, aquí la respuesta va a ser proteínas, ¿no? Pero siempre, por eso siempre acuérdense, cuando ustedes lean, por ejemplo, un problema así de largo, acuérdense, el distractor es el distractor. Y al final, cuando lean la pregunta, ahí nomás está casi la pregunta. O sea, cuando lean la pregunta, y ahí está todito, casi a veces el distractor es el distractor nada más. Y eso es la mayoría de las cosas. Hay algunas cosas que sí se relacionan con el distractor, pero ahí está, ¿no? La composición lipídica, abundan los fosfolípidos, obviamente. Aquí hay la fosfatidilcolina, la esfingomielina, se ubican predominantemente en la capa externa, y la fosfatidiletoanolamina y la fosfatidilserina en la capa íntima. Y miren, la banda 3 siempre es esto, ¿no? Y aquí está el colesterol y la glicofolina. En este momento el colesterol se pone en la membrana rígida. Vamos a ver lo mismo, fosfatidilcolina. Ahora, si ustedes se dan cuenta, entre todos estos fosfolípidos que vemos, ninguno predomina uno sobre el otro, ¿no? Si ustedes hacen un análisis, ninguno predomina uno sobre el otro. Entonces, si son buenos estudiantes, dirían, acá el doctor no me puede preguntar ninguno de ellos, ¿no? Entonces sería, pues, si alguien re malo, ¿qué les preguntaría? El fosfoinositol, ¿no? Es el que escapa de la... ¿Lo entienden, no? Por eso que ustedes analizan su cuadrito y dirían, ¿pero cuál, no? No sé, preguntarle, ¿no? Si alguien me preguntaría, si del cuadro de fosfolípidos, ¿cuál es el que menos porcentaje tiene? El fosfoinositol, 2 a 7%, ¿no? ¿Por qué? Porque los demás tienen porcentajes parecidos. ¿Se dan cuenta cómo pueden hacer preguntas sin necesidad de salirse de su... Pero por eso cuando ustedes tienen que analizar sus cuadros, ¿no? Verificar sus esquemas también. Y no necesitan, la verdad que sería absurdo preguntar esto porque no les contribuye en nada, pues. Y aquí están algunas proteínas principales de la membrana, ya la espectrina, la pirina, lo que vemos. Pero lo que nos interesa es la banda 3 que hemos visto, ¿no? La banda 3 es esta proteína que está acá, que se llama proteínas de membrana, ¿no? Proteínas de membrana, ¿ya? Y aquí está la glicofolina. La proteína 3 es la proteína, y esta es una proteína especial que nos sirve para intercambio de iones. También se le conoce como proteína integral. Proteína integral, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué escapa de todos? Esta es la única que es la proteína integral. Todas son proteínas periféricas, ¿no? La única que escapa es esta, la banda 3, ¿no? Es la proteína integral. Y su característica es una proteína de intercambio de aniones, ¿ya? Entonces, las proteínas integrales están firmemente incrustadas en la membrana a través de interacciones hidrofóbicas con los lípidos de la bilaca, ¿no? Y hemos dicho, la banda 3, esto está así, están claras, sirve de intercambiador aniónico. La acuaporina es uno de ellos, ¿no? El canal de agua, acuaporina, el grupo 1, transportador de glucosa, ¿no? Y que hemos dicho que es ¿cuál es la característica de este grupo 1? Es un transportador que no necesita de insulina, ¿no? ¿De acuerdo? Es un transportador que no necesita de insulina, ¿no? Y las glicofolinas, ¿ya? Entonces recordemos esto, banda 3, acuaporinas, grupo 1 y glicofolinas, ¿ya? Acuaporinas. Hay hasta 50 proteínas integrales de membranas adicionales, muchas de las cuales están presentes en baja abundancia. No vamos a poner esto a las 50 proteínas, porque de nada nos podría, ¿no? Pero por lo menos
mención, ¿no? El GLUT1 ya es transportador de glucosa. ¿Y cuál es la característica especial? Que no necesita de la insulina para el ingreso. La aquaporina, se calan de agua, las glicoforinas y la banda 3, que sí lo vamos a ver. Composición proteica y proteínas integrales, fíjate, la banda 3, incluidas firmemente acá. Aquí, ¿ven? Están incluidas firmemente. Y están ancladas en las proteínas periféricas, ¿no? Que son la alfa-espectrina y la beta-espectrina. Y cuando yo hablo de proteínas periféricas, estoy hablando de qué? De citoesqueleto, ¿no? Alfa-espectrina y beta-espectrina forman el citoesqueleto, ¿ya? Acuérdense, ¿no? Citoesqueleto, alfa-espectrina y beta-espectrina. Miren, están ancladas, la banda 3, están ancladas por medio de la anquilina. Acuérdense, anquilina. Banda 3, anquilina, están ancladas de la alfa-espectrina y beta-espectrina. ¿Ya? Alfa-espectrina y beta-espectrina. Dice, incluidas firmemente en el interior o atravesando la membrana. Muchas de las proteínas del grupo sanguíneo, quizás hasta la mitad, definen varios antígenos del grupo sanguíneo. ¿Okay? ¿Listo? Proteínas integrales, veamos, la banda 3. Glucoproteína con 3 dominios constituye el 20 a 30% de las proteínas de la membrana. Características: glucoproteína transmembrana multipasa. Cruza la bicapa 14 veces, extremo carboxilo, extremo amino terminado. ¿Y cuáles son las funciones? Viene la banda 3. Principal, canal para intercambio de aniones, cloruro y bicarbonato. Ya, cloruro y bicarbonato, eso sí me interesa. Cloruro y bicarbonato. Intercambio aniónico, cloruro y bicarbonato. Eso subrayo porque eso sí lo tengo que saber, ¿no? Proteína de la banda 3, punto de anclaje para otras proteínas, interactúa por medio de la anquilina. ¿Con quién? Con las alfa y con el citoesqueleto. Entonces, que también interactúa con la hemoglobina y su lipoproteínas. Dice, en los tejidos, el bicarbonato generado por la hidratación del CO2 se intercambia por cloruro en los pulmones donde se exhala el dióxido de carbono. Este proceso se repite. Es interesante, ¿no? Las proteínas de la banda 3. Veamos acá. Entonces, la banda 3, ustedes se han dado cuenta que la banda 3 es como si perforara la membrana citoplasmática, ¿no? Entonces, por lo tanto, que va a tener un dominio citoplasmático hidrófilo, o sea, que va a estar dentro, y se interactúa con una variedad de proteínas citoplasmáticas y de membrana periférica. Estas interacciones pueden ser una membrana plasmática y el esqueleto de la membrana. El dominio transmembrana, obviamente transportador de aniones, el ion bicarbonato por el ion cloruro, y el dominio ácido carboxilo terminal no tiene ninguna función conocida, aunque este dominio se une a la enlace carbónica. Entonces, la banda 3 está anclada, perfora y tiene 3 dominios. Bueno, esta es la banda 3, ¿no? Las glicoforinas. Las glicoforinas son como antenitas que acompañan a la banda 3. Y son proteínas transmembranas de un solo paso con configuración alfa-helicoidal. Y tenemos a la glicoforina A, está compuesta por un polipéptido de 100 aminoácidos ácido modificado por 16 cadenas de amigos cercanos. Miren la función, esto es lo que nos interesa. El extremo carboxilo terminal se extiende al citosol y se une a la proteína de la banda 4.1, que a su vez se une a la espectrina, ¿no? La parte de abajo del citoplasma, ¿no? El polimorfismo de la glicoforina sirve como base del sistema de grupo sanguíneo ME. Entonces, ¿cuál es una característica de la glicoforina? En este caso, está hablando de la glicoforina A. Nos sirve para determinar
un grupo sanguíneo muy especial, que es el grupo sanguíneo MN. Ustedes dirán, pero doctor, ese grupo sanguíneo nunca lo he escuchado. Claro, son grupos sanguíneos que familiares, ¿no? Ustedes sabían que el incesto, por ejemplo, no era digamos, en regiones del oriente, así no era pues, mal visto, ¿no? En familias, o entre familias y todo, y se hizo y digamos, los grupos sanguíneos y todo, se hizo un cambalache, pues. Y ese grupo familiar creció y creció, y entonces hay grupos familiares muy compactos que tienen este grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la India, por ejemplo, hay grupos familiares bien específicos con esto, ¿no? Hay un grupo sanguíneo Bombay, por ejemplo, ¿no? Muy específicos de ese clan familiar que dicen. Relevancia clínica: algunos patógenos virales y bacterianos como el virus de la gripe y plasmodium falciparum se dirigen a los eritrocitos al reconocer y unirse a la glicoforina. Mira, qué importante, ¿no? El plasmodium falciparum. ¿Qué es lo que hace el plasmodium falciparum? Invade los glóbulos rojos y los destruye, ¿no? Y mira, utiliza la glicoforina para que ¿qué produce el plasmodium falciparum? Malaria. ¿Qué hace la malaria? Se mete pues en el eritrocito y la destruye, ¿no? Claro. Eso hace la malaria, ¿no? Dice, curiosamente, los individuos con cuyo glóbulo rojo cardíaco y glicoforina no muestran complicaciones severas, ¿no? Entonces también, pues, ¿no? Entonces, ¿qué nos hizo qué hizo la evolución, por ejemplo? Nuestra evolución de vida. Nuestra evolución de vida, y ahí también ustedes se han dado cuenta, ¿qué pasaría en el África? ¿Qué pasaría en el África con su sistema de salud y la malaria? Por plasmodium falciparum. ¿Estarían vivos? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con los años? ¿Cómo? Es que, ¿qué ha pasado? Justamente, o sea, con los años. ¿Ustedes creen que hace, no sé, pues hace 500 años, 1000 años, pues la malaria pues mataría 10.000 negritos por año, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Ese cuerpo se ha ido adaptando a eso, y probablemente se ha ido perdiendo pues estas glicoforinas, ¿no? ¿Qué pasó? Genéticamente ha pasado a su siguiente generación, y así. Entonces ya fue genéticamente, y así nos han pasado, hasta que los de ahora ya no tienen esta genética de enfermarse de malaria, pues. Ustedes se han dado cuenta de la incidencia de malaria en muchas poblaciones del África no hacen plasmodium falciparum. ¿No? Y eso, cuando veamos inmunología, vamos a ver cómo nosotros nos adaptamos. Nos adaptamos en el tiempo. Y vamos a ver las glicoforinas, ¿no? Grupo A, glicoforina A, B, E, C y D, ¿no? Entonces determina grupos sanguíneos N y M, determina genicidad para el grupo SS. Aquí está la tipicidad del grupo G, Bich, constituye un punto de anclaje de esteroide de la bicapa lipídica de la persona. Glicoforina, carbohidrato de glicoforina, imparte una fuerte carga negativa a la superficie de los glóbulos rojos y se cree que es importante para reducir las interacciones de los glóbulos rojos entre sí y con el endotelio vascular, cosa importante que también, o sea, ¿qué sucedería
ya está muy bien, ¿sí? Pero que es importante porque determina, ya no nos acordamos, yo también le voy a preguntar qué, ¿no? De qué, de grupo algo, bueno, eso no me interesa que sepan. Me interesa que sepan ya, uno, que determina algunos grupos sanguíneos importantes, nada más, ya suficiente con eso, no, que lo sepan de MLG, Wichitoya, bueno, ya, ese es el punto extra, ya, ¿no? Lo más, ya, que determinan grupos sanguíneos especiales o, ya, muy bien, pero esto sí quiero que sí se acuerden, que imparten una fuerte carga negativa en la superficie de glóbulos rojos que se cree que es importante para que no interaccionen entre sí y no se aglomeren. Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque si estos glóbulos rojos se aglomeran, ¿qué formaría? Trombo. Eso sí es importante. ¿Ya? No es que lo otro no sea importante, sino es que también esas exquisiteces son exquisiteces, pero deben de saber, bueno, para su examen, pero no para ti. ¿Ya? Las glicoforinas, ya son. ¿Cuál es el concepto que debo recordar para siempre? Son proteínas integrales del glóbulo rojo, listo. Y que me determinan grupos sanguíneos importantes, listo. Y que imparten cargas negativas para que no se aglomen. Nada más, listo. Eso es lo que sí quiero que se acuerden. ¿Ya? Entonces, los de viven en África son más propensos a formar trombos. No es que sea más propenso, lo que sucede es que no solo son las glicoforinas, pues, las que determinan, ¿no? Sino que tenemos otras así como tenemos las ¿cómo se llama esto? Así como tenemos, ¿cómo te explico? No solo es la glicoforina A, no. Tenemos la B, la C, la B, ¿no? Entonces no es que sea una glicoforina nada más la que va a deportar, porque se dice los carbohidratos de glicoforina. Dice, también se ha demostrado que la glicoforina desempeña un papel en la infección o la resistencia a la malaria. Ya está, ¿no? Eso sí, pues, la glicoforina A, ¿no? Ya está, ya. Cosas importantes que sí debemos saber, ¿ya? Otras proteínas integrales, aportolina 1, pertenece a una familia de proteínas de canal de membrana que sirve como foro selectivo para el transporte de agua. Los glóbulos rojos, las coporinas, permiten que la célula permanezca en equilibrio osmótico con el líquido recelido. GLUT1 no necesita de insulina. Y eso bueno, es un canal catión no selectivo de canal selectivo. Funcionan las proteínas integrales, proteínas de transporte, canales, moléculas de adhesión, ¿no? Y receptores de señales. Las proteínas periféricas, ¿ya? ¿Qué va a hacer si está la proteína? Si las proteínas periféricas, y voy razonando y digo, a ver, las proteínas periféricas, ¿cómo le llaman las proteínas periféricas? Citoesqueleto. Y sin leer la lámina, diríamos, citoesqueleto, ¿qué puede hacer el citoesqueleto? ¿Qué le va a producir? Estabilidad, ¿no? Estabilidad. ¿Y qué le puede producir? Se le va a mantener la forma también, ¿no? A ver, vamos a leer si es que es eso, ¿no? A ver, ¿no? Su función principal es darle la estructura, ¿verdad? La elasticidad y la estabilidad mecánica de la membrana en la que rodea la célula, ¿ven? O sea, ¿se dan cuenta? ¿No? Por el digo, las palabras son sus amigos. Y de ahí nomás sacan pues su concepto. No necesitan estar aprendiéndose de memoria, estabilidad, elasticidad y la estructura, ¿no? Entonces, ¿quién sería el responsable del cambio de forma del glóbulo rojo? El citoesqueleto, ¿no? ¿Para qué necesitan? O sea, no va a decir, pues, doctor, la glicoforina es el que cambia. Los principales componentes proteicos del citoesquelético, la anquilina, la cuadratina, tromocina, globulina, leucina, galactina, ya va. Pero aquí está la beta-espina y beta-espina. Las más importantes pertenecen al esqueleto membranoso formado por la alfa-espectrina y beta-espectrina dispuestos en una red de estructura hexagonal. ¿Ven? Es simpático, ¿no? Aquí está la espectrina, mantienen la forma celular, regulan la movilidad lateral de las proteínas integrales, porque ¿qué sería imagínense, qué sería de una proteína de la banda 3
si no estuviese anclado por la anquilina, y por la anquilina, ¿qué sería? ¿Qué sería? Se movería sobre su eje, ¿no? Y se movería, ¿no? Estaría dando vueltas y vueltas, ¿no? Como el Sol, y se moviéndose como la Tierra sobre su eje. Pero se queda anclado por la anquilina en la alfa y beta espectrina. Por eso dice, la espectrina regula la movilidad lateral de las proteínas integrales proporciona la estructura de apoyo a la bicapa lipídica, y la deficiencia de espectrina puede causar esferocitosis hereditaria, ¿no? O sea, el problema del cito es que... Y la anquilina, ¿dónde está la anquilina? ¿Se acuerdan? Estaba ese triangulito que... ese triangulito que era el sitio de unión entre la banda 3 y el citoesqueleto, ¿se acuerdan? Proporciona unión primaria del esqueleto de la membrana a través de uniones de SP y de la bicapa lipídica con la banda 3, ¿no? La unión vertical más importante. Otras proteínas periféricas, que esto les dejo como para, digamos, como para saberlas, pero no es, digamos, obligatorio aprenderlas. Actina, tropomiosina y tropomodulina. La actina en el glóbulo rojo se ensambla una configuración inusual que involucra filamentos cortos con una amplitud uniforme. Pero bien, la verdad que no a esto. Esto lo leen, pero no es que les pido que se lo aprendan también, sino como un tipo de información de que hay otras proteínas periféricas que acompañan a la alfa y beta espectrina. Importante aprender, alfa y beta espectrina, con forma de citoesqueleto, forman el ¿qué? Citoesqueleto, dan forma a la membrana, su deficiencia forman el citoesqueleto, forman esferocitos, ¿qué más? Están comprometidos en la capacidad reológica del eritrocito, ¿ya? Función de la membrana eritrocitaria: la bicapa lipídica proporciona una barrera impermeable entre el citoplasma y el medio ambiente externo, ayuda a mantener un exterior resbaladizo para que los eritrocitos no se adhieran a las células endoteliales o se agreguen y ocluyan la microcirculación, ¿no? Es la pregunta que su compañero decía, ¿no? No solo la zona de glicoporina, pues, la membrana está encima, ayuda a mantener el exterior resbaladizo para que los eritrocitos no se adhieren a las células endoteliales o se agreguen y ocluyan la microcirculación. ¿Ven? Y aquí está, el esqueleto de la membrana proporciona al eritrocito su deformabilidad, su duración y su fuerza de tensión. ¿Ya ven? Propiedades de la membrana del eritrocito, nuevamente repitiendo más de lo mismo: autoensamblaje y autosellado, proporcionan continuidad física e impermeabilidad a los solutos, proporcionan forma de disco bicóncavo con máxima deformabilidad, permitir que ciertos iones entren a la célula, algunos se encuentran en gradiente de concentración, permitir que ciertos nutrientes entren a la célula, transmitir señales entre el citoplasma y el ambiente extracelular, y proteínas de anclaje al citoesqueleto de su membrana. Y estos son, mira, si ustedes se dan cuenta, son consecuencias de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, digamos, a ver, cosas para consecuencias. Esto no tendría ni siquiera que aprender. Permitir que ciertos nutrientes entren a la célula. Son cosas obvias, ¿no? Transmitir señales entre el citoplasma y el ambiente extracelular. No hay, esto es bueno, o sea, no hay proteínas de anclaje citoplasma, eso también lo está aprendido, ¿no? Permitir que ciertos iones entren a la célula. Ya, listo. Entonces, ¿quién hace eso? La banda 3, ¿no? Proporciona forma de disco bicóncava con máxima deformabilidad. ¿Quién lo hace? El citoesqueleto, ¿no? Aquí está la propiedad reológica del eritrocito. ¿Quién lo hace? El citoesqueleto. Mira cómo hace, ¿ve? Aquí, cómo se deforma y vuelve a tomar su forma original. Aquí hay una enfermedad que se llama liptocitosis y no forma su forma original, ¿no? La geometría de la membrana se modifica para permitir un cambio de forma, ¿no?
de formación de los glóbulos rojos en los cordones esplénicos. Y eso es lo que hace, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes que en morfo cardiovascular vimos lo que es la circulación esplénica? ¿Se acuerdan de la circulación esplénica? ¿Sí? ¿No? A ver, alguien que levante la mano. ¿Quién se acuerda de la circulación esplénica? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Alguien que se acuerda de la circulación esplénica? ¿Nadie? ¿Nadie ya? Nada. ¿Algo? ¿Nadie se acuerda? Un callo, no me decepciones. Por la arteria esplénica. Por la arteria esplénica. ¿No se acuerdan de la circulación esplénica? Ya, mira, les iba a poner un punto por este examen, pero bueno, disculpa, bueno. La circulación abierta y circulación cerrada, pues. ¿Tampoco se acuerdan? Abierto, cerrado. Tampoco. Y se tienen que pasar como por una, no recuerdo bien el nombre, pero, o sea, es para saber si todavía tienen esa capacidad de modificar su forma. Y los que no podían pasar, o sea, ya se encargaban como que de eliminarlo. Claro, Ajá. sí. Algo así, pero no recuerdo. Sí, pero la exactamente. circulación abierta era cuando el vaso drenaba ¿dónde? En el parénquima, ¿no? Ujú. Y de ahí los glóbulos rojos, ¿no? ¿Qué pasa? Los más viejitos, ¿qué pasa? Que hacían macrófago, se los comían, ¿no? Ujú. Y los más jovencitos tenían que retornar al seno venoso y tenían que pasar por estos sinusoides Eso. se metían y retornaban y tenían el deformar. ¿Ya? Cuando yo les pregunto así y les digo levanten la mano, aprovechen. ¿Ya? Yo ya se perdía. ¿Qué medio punto? Medio punto creo que porque a veces quedaba mirando. Deformación de los glóbulos rojos en los cordones esplénicos. Propiedad reológica del eritrocito. La deformabilidad de los glóbulos rojos es función de tres atributos: la forma geométrica, relación con la creación, ¿no? El área de superficie y el volumen citoplasmático, la viscosidad del citoplasma y la propiedad material mecánica de la membrana relacionadas con las interacciones proteína-lípido. ¿No? Es la famosa propiedad reológica del eritrocito, ¿no? Entonces, en fácil, es la capacidad de cambiar de forma, de deformarse y de retornar a su forma original. Viscosidad del citoplasma es el principal factor que contribuye a la de los glóbulos rojos, es la concentración corpuscular media de la hemoglobina. Concentración corpuscular media de la hemoglobina. Relación entre la concentración de hemoglobina y la viscosidad de la sangre. Ya, esto también lo hemos visto, ¿no? ¿Qué relación hay entre la concentración de la hemoglobina y la viscosidad de la sangre? ¿Se acuerdan? Directamente proporcional. ¿Qué era? Directamente. Era directamente proporcional, ¿no? La concentración de la hemoglobina está relacionada con el hematocrito, ¿no? Entonces, a mayor hemoglobina, mayor viscosidad. A mayor viscosidad, mayor resistencia, ¿no? Función de los eritrocitos, el transporte de la hemoglobina, eso ya es desde primaria, lo sabemos. Amortiguador ácido básico, contiene una gran cantidad de anhidrasa carbónica que incrementa la velocidad de formación de ácido carbónico. Y aquí lo que les decía, ¿no? La testosterona y todo esto, ¿no? Hablan de 5.200.000, mujeres 4.700.000. Y esto también es mujeres en edad fértil, ¿no? Mujeres en edad fértil, ¿no? Mujeres en edad fértil, por esto, el tema de la menstruación también disminuye su cantidad de hematocritos. Y aquí están los índices eritrocitarios. Los índices eritrocitarios, que van a ser el volumen corpuscular medio, es la relación que existe entre la concentración de hemoglobina y la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? El volumen corpuscular medio es la relación que existe entre
el hematocrito y la cantidad de glóbulos rojos. Y se mide en pentolitros, de 80 a 100, esto es en picogramos, ¿no? De 27 a 32 picogramos. Y aquí, la concentración de hemoglobina sobre la presión del hematocrito de 320 a 360 gramos por litro. ¿Ya? Entonces, así vemos que esto es esto es lo que vamos a ver, los índices eritrocitados. Entonces, cuando les preguntemos, siempre va. Pero ¿cuál de estos tres, digamos, se deben de acordar más? Es este. El volumen corpuscular medio. Ya acuérdense de los tres, es el más importante, el volumen corpuscular medio. 80 a 100 femtolitros. Ya, eso acuérdense, de todos los medios, acuérdense 80 a 100 femtolitros. ¿Por qué? Porque nos va a servir cuando estudiemos anemia. ¿Ya? El metabolismo del eritrocito, ¿de qué depende el metabolismo del eritrocito? ¿De qué depende? Mira, ausencia de núcleos y ribosomas, ausencia de síntesis de proteínas, no se produce renovación, agotamiento progresivo, limita la sobrevida del glóbulo rojo. Ausencia de mitocondrias, ausencia de ciclo de Krebs, glicólisis anaerobia. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace? Ya limita su sobrevida, ¿no? Aquí lo hace trabajar más. Vías metabólicas, metabolismo glucolítico, metabolismo de glucógeno, metabolismo de síntesis de glutatión, síntesis de nucleótidos, pero aquí está, las vías de MD y las vías de las pentosas, 90, 10%. Y la glucosa entra sin necesidad de insulina, que hemos dicho ya, pero las vías, estas son vías anaeróbicas, ya no me acuerdo ya o la vía de la pentosa, ya no me acuerdo, pero sí me debo de acordar que el metabolismo es anaeróbico. ¿Y por qué? No tiene mitocondria. Porque no hay Mitocondria. ya. Eso sí debo de acordarme. ¿Ya? Cosas que sí debo de acordarme y lo debo de incluir dentro de qué? De mi razonamiento. O sea, no puedo se ve y dice, ya, eso sí deben de acordar. Cosas importantes ya. Está bien. Para mi examen me tengo que acordar bien en el médico, entonces sí. Pero hay cosas que yo no me debo de olvidar nunca. Que el metabolismo es anaeróbico. Eso no me debo de olvidar. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo no tiene mitocondrias. ¿Ya? Ya suman a eso que las vías y todo, ya, pues son fenomenales, ¿no? Pero si ya no hay problema. Ahora vamos a ver la hemoglobina. ¿Ya? La hemoglobina. Ya, si no, la hemoglobina lo vemos mañana, ¿ya? Sí, porque ya lo veo.